El método científico. Ok, la versión 2.31, yo la hice. Ya tiene algunos antecedentes, pero bueno, es la que tenemos. Primero, ¿qué es el método científico? Lógico. Es una estrategia de obtener, es una estrategia de indagación, de estar preguntando a la realidad para obtener ¿qué cosa? Conocimiento objetivo de la realidad. Es decir, no se trata de creer, sino se trata de saber. Se trata de lo que sabemos del mundo, se corresponde exactamente con lo que es ese mundo. De claro, no es fácil porque el mundo no se muestra a nuestros sentidos tal como es. Muchas veces es en realidad cuando nosotros vemos, lo que vemos es realmente, y es lo que la psicología de la percepción visual ha demostrado, la imagen que nosotros tenemos no es una representación directa y exacta de esa realidad, sino es una simulación en tiempo real, 3D, virtual, de esa realidad que existe. Pero hay una correspondencia entre la generación de esta realidad virtual en nuestro cerebro a lo que realmente existe fuera. Y claro, cuando a veces tenemos no coincidencias es porque hubo un problema en el cálculo de cómo es esa realidad a partir de los datos que envían los ojos y tenemos las ilusiones ópticas. Y bueno, ¿qué es el método científico? Una estrategia de indagación para obtener conocimiento objetivo de la realidad. ¿Y para qué realizamos eso? Para derivar las mejores explicaciones racionales de todo cuanto ocurre. Explicaciones lógicas, con razones, que luego nos permite pensar sobre otros aspectos de la realidad no conocidos o no estudiados. De allí que ese conocimiento sea útil para intervenir en el medio, en el entorno, en nuestra realidad, para beneficio de la humanidad, y ahora están viviendo ustedes un periodo inusitado, porque están viendo en acción el método científico. Hace unos días, el último día de febrero, tuvimos el primer caso de COVID en México. Dos meses y medio después que empezó la epidemia, la pandemia mundial. Y ya se están aplicando vacunas. Ya logramos fabricar vacunas eficaces y seguras. No sabemos cuánto va a durar esa eficacia, si vamos a necesitar que el próximo año volver a vacunarnos. Eso no lo sabemos, porque no ha pasado el tiempo para saberlo. Pero el chiste es que ese método científico nos ha permitido lograr eso. Un aspecto relevante que tengo que aclarar es que no es el método científico. No es una receta. El método científico no es una receta, porque si fuera una receta, cualquiera pudiera hacer el pastel. El método científico es una herramienta que requiere ajustarse según el campo de estudio. No es lo mismo la psicología que la biología. Los tópicos o temas a tratar no es lo mismo el nacimiento de una estrella, no es lo mismo el contexto ideológico político que hay en China y que hay en México, no es lo mismo la posición epistemológica acerca de cómo se obtiene el conocimiento, y también es lo mismo la herencia histórica. Por ejemplo, en México, que el laboratorio que fabricaba vacunas en México todo el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, fabricábamos nuestras propias vacunas. ¿Y qué ocurrió? Pues fue destruido. Y ahora, aunque muchos nosotros, los científicos biomédicos, podríamos haber creado vacunas rápidamente, no fue posible. Hay algunos candidatos en vacunas en México,
pero todavía no pasan a pruebas clínicas. ¿Por qué? Porque no teníamos, la herencia histórica es que no teníamos dónde trabajar, no tenemos equipo, no tenemos reactivos, pues entonces esa herencia histórica pues plantea pues algunos problemas para los cuales hay que ajustar el método científico, su utilidad. Bueno, aclaremos un detalle. ¿Todas las disciplinas deben ser científicas? ¿Qué es lo que piensas ahí, Dana Paola? Dana Paola, ¿todas las disciplinas deben ser científicas? ¿Sí o no? No, profe. Muy bien, claro que no. Gracias, Paola. No, no todas las disciplinas deben de ser científicas. Por ello, a las disciplinas las clasificamos en los siguientes grupos, 3 grupos. Primero, las disciplinas científicas. Las disciplinas científicas son disciplinas que buscan saber y que para lograr conocimiento usan el método científico. Ustedes ya han estudiado varias de estas disciplinas, la física, la química, empiezan la biología, la astronomía, muchas otras. Luego, hay disciplinas que las denominamos no científicas. Estas disciplinas no les importa conocer cómo es la realidad. Les interesan otros fines que son legítimos, como la pintura, la música, la escultura, la política, la abogacía y otras. La música, por ejemplo, es una disciplina que lo único que le importa es crear belleza a base de sonidos y silencios. La pintura, crear belleza a partir de 2 dimensiones. Y la escultura, crear belleza a partir de 3 dimensiones. Por ejemplo, no son científicas y tienen derecho a existir porque sí, está bien ser pintor, ser escultor, no tiene que ser científico. Y luego tenemos un tercer grupo de disciplinas que llamamos pseudocientíficas, del lexema pseudo que quiere decir falso, falsas ciencias. Estas disciplinas simulan ser ciencias. Sus impulsores son personas que no les importa el conocimiento, pero sí tienen intereses monetarios o ideológicos. Los métodos de estas disciplinas pseudocientíficas difieren del método científico. Y aunque simulan usarlo a veces, en realidad lo traicionan. Ejemplos de estas disciplinas son, por ejemplo, la ufología, la quiromancia, la homeopatía, la criptozoología, y la lista es en realidad muy larga. Otra pregunta. ¿Las disciplinas científicas siempre han sido científicas? A ver, Diego. Diego Santiago. Vale. Responde la pregunta. ¿Las disciplinas científicas siempre han sido científicas? Pues yo digo que sí, porque siempre, bueno, deben de estar basadas en planteamientos científicos, ¿no? Pues sí, pero el problema es el tiempo. ¿Tú crees que había ciencia cuando todavía no existía nuestra especie? Los humanos, como lo estudiaremos en Biología 2, tenemos en la Tierra entre 180,000 y 200,000 años. Esa es la antigüedad de nuestra especie. Antes no éramos Homo sapiens, éramos otra especie de Homo antecesor, se llama Homo antecesor, del cual se separaron el Homo sapiens, el Homo neanderthalensis, y hoy sabemos que hay otro Homo cercano a los neandertales, que son los decinovanos, pero eso lo vamos a estudiar en el tercer corte, al final del Biología 2. Fíjense que las disciplinas científicas no siempre han sido científicas.
Lo que ocurre es que para cada ciencia hay un campo de estudio. Ese campo de estudio preexiste a la disciplina. Siempre ha existido el campo de estudio de la biología, siempre ha estado el campo de estudio de la química. Sin embargo, no siempre ha existido la ciencia que estudia el campo de estudio de la química. Así pues, los humanos hemos obtenido conocimientos de ese campo, de la biología, de la medicina, de la química, poco a poco, por ensayo y error, no por el uso del método científico, es simple ensayo y error, conforme ha sido necesario para sobrevivir desde el origen de nuestra especie. Con el tiempo ha aumentado el conocimiento que los seres humanos tenemos, que las sociedades han logrado almacenar, y conforme éstas se han hecho más complejas, pues han aparecido en su seno especialistas que organizan ese conocimiento. Una vez que ocurre eso, entonces tenemos que surgen las disciplinas que estudian esos campos. Pero esas disciplinas recién nacidas aún no eran científicas. Y no eran científicas porque no usaban el método científico. Y sus explicaciones no estaban basadas en evidencias obtenidas por métodos rigurosos. Con el paso de los años, progresivamente y tras algunas revoluciones de pensamiento, esas disciplinas recién nacidas se tornaron cada vez más científicas, lograron generar teorías explicatorias generales sobre algunos aspectos de su campo de estudio, lograron implantar tecnologías de estudio, métodos, y se fueron tornando más científicas. En este periodo de construcción de las disciplinas científicas, este periodo se denomina estado precientífico. Y entonces resulta que la biología no existía en el siglo XVIII. Hay algunos antecedentes. En el siglo XIX la biología todavía no existía, pero en ese momento hay muchas contribuciones que vamos a ir estudiando y entonces sabemos que estaba la biología en su periodo, en su estado precientífico, que lo alcanza hacia finales del siglo XIX, principios del XX. Ok, ahora entremos en materia. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Son estos. Noten que los pongo en inglés. Observar, cuestionar, investigar, definir una hipótesis, hacer un experimento, probar la hipótesis, es decir, checar los resultados de los experimentos, redactar las conclusiones y reportar, publicar. Noten que aquí está la letra C, G, 4D, que significa competencia genérica 4D, que tiene que ver precisamente con su comunicación en otro idioma, en este caso el inglés. Entonces, veamos paso por paso. El primer paso se llama observación. ¿Qué hacemos en la observación? Pues miramos con atención algún aspecto de la realidad que nos interese, que nos resalte, que nos resulte extraño, que no entendamos. Ese es el primer paso, observar. El segundo paso es el planteamiento del problema. Nos hacemos una pregunta. En esa pregunta puede ser qué, cómo, cuándo, por qué, con qué, en qué cantidad. Son muchas preguntas que pueden ser planteadas. Y claro, eso es un problema de que no lo sabemos y el método científico se aplica aquí precisamente para lograr enterarnos de cómo es. El siguiente paso es la búsqueda bibliográfica. Research está ahí en inglés. Es investigar, pero investigar en la literatura. ¿Qué es lo que ha logrado la especie humana
en casi 200,000 años de existencia respecto a un tema. Buscamos entonces todo lo conocido por la ciencia acerca del problema planteado. Ahora, por supuesto, con Internet es más fácil. Sin embargo, hay mucha basura en Internet, muchísima basura. Así que cuando se busca información en Internet, no debe usarse ni Yahoo, ni Bing, ni Google. Se deben de usar buscadores adecuados que tengan menos basura, que tengan realmente material de origen más sólido, más riguroso, más científico, como puede ser PubMed, Google, el Google académico, y hay una lista de esos sitios con sus URLs en una de las últimas diapositivas. Entonces, nos podemos investigar todo lo que la ciencia sabe acerca de nuestro problema. ¿Qué sigue? Una vez que sabemos eso, podemos plantearnos la hipótesis, imaginar una suposición acerca del qué, del cómo, del por qué, de cuánto, de esas preguntas que nos habíamos planteado en el segundo paso. Esta es una fase creativa. A veces los medios de comunicación y la literatura también, el arte, plantea que los científicos somos personas cuadradas, de pensamiento rígido, parecemos maquinitas, y no es cierto. El científico, para ser científico, tiene que ser creativo, imaginativo. Toda la información que se reunió acerca de lo que nos llamó la atención, tenemos que imaginar una suposición. Eso es la hipótesis. La hipótesis es una suposición que tiene la estructura lógica siguiente. Si ocurre el evento A, entonces va a pasar el suceso B. Esa es la hipótesis. Y las hipótesis, por ejemplo, en las vacunas. ¿Qué pasa si tomamos el virus SARS-CoV-2 y luego le agregamos éter de petróleo, lo purificamos? Ese virus maltratado, desnaturalizado por esa sustancia, y lo inyectamos en seres vivos, va a generar respuestas inmunes contra el virus SARS-CoV-2. Es una hipótesis. O si es que tomamos la secuencia de la proteína especular del virus y esa secuencia sustituimos los genes de un virus de ADN que se llama adenovirus, de manera que ese adenovirus ya no se puede producir en nuestro cuerpo, pero puede entrar en nuestras células y puede hacer que nuestras células fabriquen la proteína de la especular del virus y entonces hacer que nuestro cuerpo sienta la presencia del antígeno, de la proteína S, y entonces se forman anticuerpos contra el virus y células asesinas contra las células infectadas por ese virus. Bueno, esa es la hipótesis. Y se hizo, y ustedes no tienen idea, pero las vacunas normalmente tardaban 5, 10, 15, 20 años en ser creadas. Ahora hemos logrado no una, sino ahorita hay 8 vacunas ya que demostraron su eficacia y su seguridad. De 170 proyectos que están en progreso, nada más Cuba tiene 4 candidatos en vacuna y una de ellas ya empezó la fase 3, es decir, la fase que demuestra la eficacia y seguridad en humanos, en voluntarios humanos. Y bueno, esa es la hipótesis. Ya planteamos la hipótesis. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Otro paso que es fundamentalmente creativo: la experimentación u observación. Tenemos que diseñar el experimento o la observación controlada para
probar nuestra hipótesis. Aquí se deciden las variables, los controles, los sujetos segmentales, las técnicas de registro, las técnicas de investigación, los materiales, que si usamos ARN o usamos proteínas purificadas o usamos virus destruidos. Y claro, el procedimiento y el registro de todos los datos. Es una labor fundamental, porque si fallamos en esto, podemos hacer el experimento y perdemos información. Es el caso de AstraZeneca. AstraZeneca, cuando plantea la fase experimental de la fase 3 de su vacuna, empieza con voluntarios mayores de 18 años y hasta 50, principalmente sanos, y luego ya después con enfermedades. El problema es que AstraZeneca no incluyó personas mayores de 60 años. Cuando AstraZeneca publica que su vacuna es segura y eficaz, sus datos lo que realmente están demostrando que es eficaz y segura entre personas de 18 hasta 59 años. ¿Por qué? Porque no incluyeron voluntarios de mayor edad. No se puede incluir menores de 18 años precisamente porque los menores de edad, los niños, los adolescentes, así como cualquier grupo débil etnográficamente y económicamente hablando o étnicamente hablando debe ser, no se debe de hacer experimentación ni en presos, ni en minorías nacionales, ni en pobres, sino en voluntarios que representen realmente la población. Y AstraZeneca, como no probó voluntarios de mayores de 60 años, ¿qué dijeron la COFEPRIS de Alemania? Le doy la autorización de emergencia a AstraZeneca, pero solo para ser aplicada a personas de 18 a 59 años, porque no demostró seguridad y eficacia para mayores de 60. Por lo que sabemos muchos científicos biomédicos, sería muy raro que una vacuna fuese funcional en una persona de 50 años y no lo fuese en una de 60. Pero en rigor no está demostrado. Y entonces ahí fue un problema de cómo se diseñó el experimento de fase 3 de AstraZeneca. A diferencia de la Moderna, a diferencia de Pfizer, a diferencia de Sputnik, Sinovac y Coronavac, que son las chinas, donde se incluyeron a estas personas y se sabe con precisión que también en esas personas mayores la vacuna funciona. Bueno, una vez que hacemos el experimento, tenemos que hacer el análisis de resultados. Esto es fundamental porque con ello probamos la hipótesis. Los resultados deben de ser debidamente recopilados para compararlos con la hipótesis. De manera que precisamente esa es la fase en la cual se puede fallar en muchos experimentos. Porque antes de realizar los experimentos u observaciones controladas, debe tenerse claro los resultados posibles. Tiene que asegurarse su registro. Tiene que saberse con anticipación qué tiene que realizarse para obtener los resultados, los datos. Como en este caso, extraer la sangre de las personas de la fase 3 y asegurarnos que produjo anticuerpos contra la proteína de la espícula del virus SARS-CoV-2. O sacar células de la sangre de estas personas y estas células sí pueden destruir a células que expresen la proteína S del virus SARS-CoV-2. Si no se hacen esos experimentos, pues no sabemos si realmente hubo una respuesta inmune de tipo humoral con anticuerpos o de tipo celular con células asesinas. Porque si no obtenemos esos resultados bien y los registramos, entonces no podemos, eventualmente no podríamos aclarar si la hipótesis recibe apoyo de las evidencias o no la recibe. Otro paso
es la elaboración de las conclusiones. En la elaboración de las conclusiones, en esta parte, nosotros tenemos que reflexionar, pensar en los antecedentes, en la hipótesis, en los experimentos realizados y los resultados y se deducen las ideas lógicas de lo hecho y las conclusiones. Por ejemplo, AstraZeneca utiliza solo un virus recombinante, el adenovirus creo 26, aunque puede ser el 5, luego los cambio, y lo usa como vacuna. Ese adenovirus le quitan los genes que permiten su multiplicación y le ponen el gen, la proteína S del virus, para que nuestro cuerpo lo conozca. Y eso lo usa en la primera dosis, en la segunda. No, no es cierto. AstraZeneca lo que utiliza es un adenovirus de chimpancé. Es el que usa. Y entonces resulta que los resultados no son tan buenos. Y resulta algo paradójico. Por un error que ocurrió en un lugar del mundo que estaban haciendo la prueba fase 3, una persona se equivocó y lo que estaban inyectando a los pacientes, a los voluntarios, es la mitad de la dosis. En ese grupo de personas donde se equivocaron fue por puro chiripa, resultó que cuando se dieron cuenta, pues ya le habían metido la pata. Cuando les pusieron la segunda dosis, se la pusieron completa. Y cuando evaluaron ese grupo, resultó que la eficacia de la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, tenía mejor eficacia cuando se empezaba con media dosis y luego una entera que cuando se ponían 2 dosis completas. Ahí se tiene que uno que reflexionar y hacer nuevas hipótesis eventualmente y sacar conclusiones. Y finalmente, el paso siguiente es hacer un reporte. Pero antes de ello, quiero hacer énfasis aquí en la fase de las conclusiones, un principio básico de la ciencia. Según sea el tamaño de cada afirmación hecha en las conclusiones, así de firmes, rigurosas y metodológicamente sólidas o más, deben de ser las evidencias que las sustentan. Si ustedes afirman en su investigación que la ley de la fuerza de gravedad de Newton, la ley de la fuerza de gravedad de Einstein no son correctas, ustedes tienen que aportar una cantidad de evidencia muy grande, porque lo que se está afirmando es en contra de lo que tiene una enorme cantidad de evidencia. Nosotros sabemos que la ley de gravedad de Newton se cumple perfectamente cuando suelto un cuerpo y entonces se mueve hacia el centro de la Tierra, porque es la atracción, como se acuerda, de la fuerza de gravedad. Ok, ahora sí ya podemos pasar al último paso, que es la publicación revisada por pares. ¿Qué es lo que pasó con la vacuna Sputnik V? Que había publicado sus resultados, pero solo por filtración y algunas personas, al gobierno argentino, por ejemplo, y al gobierno húngaro, pero no lo había publicado sus resultados de fase 3. Lo que se sabía era, el Instituto Gamaleya había publicado que era muy eficaz según sus datos preliminares, pero no estaba su artículo publicado. Porque para que se termine bien el proceso científico, se tiene que redactar un artículo planteando el problema, la hipótesis, los materiales, los métodos, los resultados, el análisis y las conclusiones de todo esto. Ese artículo es importante que se publique en una revista que tiene un sistema de revisión por pares y competentes. Porque resulta que imagínense en algo tan normal como tener un coche. Imagínense que regresamos el próximo año a bachilleres y nos cae un diluvio. Se inunda ahí las calles del plantel, queda convertido en una isla y ahí estaba su mamá en el coche para esperarlas.
A ver, Stephanie. Stephanie López. ¿No está? Entonces no participó. Jesús Martínez. Jesús Martínez. Jesús Martínez. Tache. A ver ahí, Carlos Pérez. ¿Alguien que quiera participar, por favor? ¿Nadie? Estamos perdiendo tiempo. ¿Nadie quiere participar? Yo, profe. Yo, profe, yo. ¿Apellido? Alejandro Sánchez. Santiago Anaya. Ok, Brandon. Dígame. Imagínate que te está esperando tu mamá en el coche a la salida de bachilleres y hay un diluvio y se moja todo el circuito eléctrico del coche. Lo vas a llevar a componer, van a llevar a componer el coche ahí en una vulcanizadora. No, profe, ¿Por qué no? porque el coche es eléctrico. O sea, el problema es eléctrico. ¿Y lo Ok. tienes que llevar con quién? Con el que Con... sabe, ¿no? No. ¿O lo vas a llevar con el sacagolpes? Se lleva El con, eléctrico. pues sí, Con el... le llaman, llévalo con el eléctrico, así le dicen en el lenguaje, en el calor de los que tienen coches. Lo mismo pasa aquí con las revistas. No se tiene el lugar donde se publican los resultados realmente científicos, no es en internet, no es en un periódico, no es en cualquier revista. Son en revistas científicas, puede ser incluso por internet, pero esas revistas científicas, esos sitios de internet, deben tener un sistema de revisión por pares competentes. Porque si yo hago un estudio científico sobre los volcanes, no lo llevo a una revista donde se trata los problemas de los dientes. ¿Qué saben los odontólogos de volcanes? ¿Qué saben los odontólogos de volcanes? Por muy doctores en ciencias que sean. Nada. Pues nada, muy poco. Se tiene que llevar el artículo a la revista donde hay pares que sí saben. Entonces, si yo hago un estudio, un artículo, una investigación sobre volcanes, lo envío a una revista donde hay pares competentes que son vulcanólogos, que de manera anónima verifican, no saben quién escribió el artículo, pero lo checan que esté bien hecho y autorizan la publicación. De otra manera no sirve. Y entonces, ¿y así termina el método científico? No. El método científico en realidad es una espiral ramificada sin fin, donde los pasos del método vuelven a iniciar y así surgen nuevas espirales en diversos momentos de una investigación. Por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, pues ya tuvieron que iniciar dos experimentos diferentes de fase 3. Uno de ellos es poner a más voluntarios la mitad de la dosis inicial y luego la dosis completa en la segunda, para ver si efectivamente con ese procedimiento alcanzan una eficacia del 90, superior al 90%. Porque hay que confirmar las cosas de los hallazgos que ocurrieron en un pequeño grupo de voluntarios por un simple error. Y otra investigación que ya surgieron incluyeron ya a voluntarios de mayores de 60 años. Y también ya muchos grupos científicos están incorporando a menores de edad, dado que ya se aseguró con los grupos de mayores de edad que la vacuna es segura, de manera que no es esperable que los menores de edad en la investigación resulten dañados. Pero se tiene que hacer la investigación para ver si en menores de edad la vacuna es efectiva y es segura. Por eso ahorita en ningún lugar del mundo están vacunando menores de edad. Porque no tenemos las evidencias, porque nadie ha hecho el experimento de fase 3 para menores de edad.
Y luego, otro aspecto. ¿Cómo distinguir una ciencia de una pseudociencia? Noten en este esquema, ya sé que está en inglés, pero es para la competencia genérica 4D, en la cual ustedes son capaces de comunicarse en una lengua extranjera. Tanto la ciencia como la pseudociencia publica información en sitios de internet, libros, textos, periódicos, revistas. Ambas usan conceptos y una terminología especial. Sin embargo, aunque se usa esa terminología, en ciencia están válidamente presentados. No solamente suena a ciencia, sino se usan de manera rigurosa y se vigila que se usen así precisamente por revisión de pares, por una rigurosa revisión de pares, cosa que no ocurre con las pseudociencias. No, ellos publican igual, pero sin revisores de pares. De hecho, a veces los mismos autores de los artículos crean su propia revista en internet para publicarse, porque cuando presentan sus trabajos a las revistas con revisores de pares, se los rechazan porque están mal hechos. En ciencia, lo que dirige el trabajo es la evidencia, lo que dicen las pruebas, a diferencia de la pseudociencia, donde lo que dirige esto son ideologías, pensamientos ideológicos específicos y también comerciales, objetivos comerciales. A veces se publica un estudio en una revista creada al efecto sin revisores de pares para decir que se tiene pruebas de que la vitamina E cura todo. Y claro, lo que resulta es que quien está pagando todo esto es una empresa que fabrica y vende, distribuye vitaminas. ¿No? En ciencia es la evidencia, no los intereses. Claro, en ciencia se hacen experimentos sin sesgos y se siguen a los datos, se prueban las hipótesis, verifican resultados, se replican resultados. Por eso no es importante el testimonio. En ciencias el testimonio no es prueba de nada. Por eso las pruebas de fase 3 de las vacunas deben tener decenas de miles de voluntarios, porque un resultado único no significa nada. En la pseudociencia, pues generalmente no se hacen experimentos, y si se hacen, generalmente están sesgados, seleccionan datos, ocultan los datos que se oponen a su hipótesis, suprimen precisamente la revisión por pares, y en general de lo que habla la pseudociencia son de creencias, son opiniones de fe, a diferencia de las ciencias donde se hace una revisión por pares, donde se aplica el escepticismo a ciegas, no se sabe a quién se califica cuando es un revisor, y lo que se busca en ciencia es el conocimiento. Un conocimiento que se revisa, se modifica, se corrige y se va construyendo. A diferencia de que la pseudociencia, eso lo tienen como son poseedores de verdad absoluta. Tengo aquí este texto en el blog, tengo 12 tips para descubrir la mala ciencia, títulos sensacionalistas, resultados mal interpretados, conflictos de intereses. Es largo, pero ya no tenemos mucho tiempo. En el blog inserté esta imagen, suficiente como para que la puedan bajar e imprimir para ser vista. Y finalmente, aquí les muestro buscadores de información que deben servir en ciencia. PubMed, Google Académico, Cielo, Dialnet, etcétera, etcétera. Lugares que están libres casi al 98%, 99% de basura pseudocientífica. A veces Profe, ¿y está en la página? Perdón. Estos son los esenciales. Ustedes van a bajar el PDF, lo pueden bajar de la char,
y tienen acceso. En todo caso, lo copian y lo pegan en la URL y ya estuvo. Finalmente, como lo saben desde la semana pasada, siempre hablo otro tema de vital importancia que no puedo esperar a tocarlo hasta que tengan ecología. ¿Cuál es la tercera medida personal con mayor impacto para evitar el calentamiento global? Ya saben que la semana pasada vimos la primera, que es tener un hijo menos, pero ¿cuál es la tercera? Bueno, si queremos contribuir de manera efectiva para evitar las catástrofes ecológicas debidas al calentamiento global, lo que tenemos que hacer es no viajar en avión. De preferencia, usen otros métodos. El ferrocarril es el vehículo de transportación masiva más ecológico que existe.